Soy Martina y junto con mi compañera Nuria formamos parte del itinerario artístico-cultural y desde allí se nos ha dado la oportunidad de realizar una formación en arteterapia. Inicialmente se han propuesto como 2 sesiones, divididas cada sesión en 4 horas. Nuestra idea y lo que se nos pidió es dar a conocer algo que nosotros ya llevamos tiempo practicando, de lo que nos hemos formado, y para nosotros pues tenemos que agradecer al itinerario artístico-cultural porque nos haya dado esta oportunitat. Doncs a la primera sessió d'aquesta primera edició de la formació amb la Martina vam treballar tota l'evolució històrica des de l'expressió artística, no? Fins són els fonaments i les bases d'on va néixer i on es va nutrir l'arteteràpia. També vam assentar com una mica, els vam explicar, no? Les bases a nivell d'objectius, de metodologia, i principalment ens vam enfocar en això, no? En contextualitzar i en explicar, o intentar explicar, no? D'això, d'on neix, d'on ve i com es va anar construint, i com amb el llarg del temps, des d'altres també països d'Europa i el món, és una pràctica clínica ja molt consagrada des de fa molts anys, anys 50, i ara aquí, poquet a poquet, a Espanya es va fent també. I després vam passar a la part vivencial, com a part vivencial, personalment és la part on més ho puc gaudir sempre, des de la meva pràctica aquí a l'hospital, a les unitats on treballo, i va ser un repte molt important, no? Poder fer-ho també per companys i companyes d'aquí de la Fundació, i ens va quedar clar que l'arteteràpia és per tothom, és una eina que ens beneficia a tots. I a més, per mi és un tresor i és un agraïment poder haver fet tenir aquesta oportunitat i aquest repte també. Y en la segunda sesión, una vez que ya se dio a conocer lo que era la arteterapia, pues la segunda sesión la dedicamos un poco a lo que era la estructura de una sesión y también compartir un poco cualquier elemento, cualquier material que podía dar lugar a una obra, ¿no? Al final, nuestra idea era un poco transmitir que es verdad que arteterapia es una formación de 2 años, pues en mi caso hice 700 horas de práctica, Nuria seguramente más o menos igual, pero con que todo esto era súper difícil en 8 horas de transmitir, pero sí como mínimo que se quedasen con la esencia de que cualquier material te puede llevar un trabajo. Que arteterapia, el objetivo es pues eso, conectar con uno mismo, un autoconocimiento que también hace que aumente un poco tu autoestima, que te puede relacionar, al final es un aprendizaje de relacionarte con uno mismo, pero también favorece la relación con los demás, ¿no? Y al final nosotros lo que hacemos es favorecer ese ambiente, dando unos materiales, dando una serie de pautas, pero a partir de ahí es la persona la que decide trabajar, ¿no? Nosotros queríamos transmitir pues crear grupos a partir de la libertad de crear, del respeto, de la fluidez, de proporcionar cosas, de dar herramientas, pero luego aprender un poco a tener esa escucha activa y que cada uno fluyese desde su parte más creativa, ¿no? Quizás era el punto fundamental, aparte de dar a conocer la arteterapia, ¿no? Y yo creo que en esta primera, sí que es verdad que nunca hemos dado formación, que era la primera vez, que al principio estábamos como un poco nerviosa, pero al final para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora, de la que he aprendido y deseando que vuelva la segunda convocatoria de la formación y seguir enseñando. Tengo un taller en el cual desarrollo no arteterapia, hago pintura con los usuarios y me he apuntado a esta formación en la cual estoy encantada. Me están transmitiendo lo que es la arteterapia, que no es hacer una actividad solo, simplemente es guiarlos y llevarlos a que a través del arte ellos puedan expresar cómo se encuentran, en qué momento vital están, y creo que va a ser muy provechosa a la hora de poder transmitírselo a los usuarios.